Buen día. Buen día, profe. Bueno, vamos a, si bien faltan dos, que en la cantidad de alumnos que son ustedes es el 40%, es bastante lo que falta, vamos a comenzar. Yo les había dicho que vamos a hablar hoy del artículo 88 de la cefalía y les había pedido que busquen las leyes. ¿Tienen las leyes? Es muy fácil, ¿sí o no? ¿Tienen las leyes? Sí, bien. Una situación que puede ocurrir en el ejercicio de cualquier gobierno, y máxime cuando hablamos de personas, es que alguna de estas personas, presidente o vicepresidente, sufra alguna situación que le impida ejercer la función. Y en la Argentina no ha sido una excepción. Es más, yo creo que la Argentina tiene bastantes casos de presidentes o vicepresidentes que han sufrido a lo largo de la historia, no ni siquiera últimamente, realmente también lo vamos a analizar, pero a lo largo de nuestra historia constitucional ha habido muchas situaciones en donde los presidentes o renuncian, o se enferman, o fallecen. Lo mismo con los vicepresidentes. Vamos a, como primera situación, leer el artículo 88, que es el de la cefalía. Cefalía viene de la conjunción de dos palabras latinas, significa la falta de cabeza. En caso de enfermedad, ausencia de la capital, hay una situación que debió haber sido corregida en la reforma del 94 y no lo fue. No debería decir ausencia de la capital, hoy ya me parece que debería decir ausencia del país, pero al ser un Estado federal, el territorio del presidente es la capital. En caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte, renuncia o destitución, fíjese que son 5 causales en este primer párrafo, del presidente, el poder ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la nación. Punto. Primer párrafo. Esta es la cefalía del presidente. 5 causales. Enfermedad, causal temporaria, porque uno se recupera de la enfermedad. Ausencia de la capital, léase ausencia del país, ausencia, digamos, cuestión temporaria, porque el presidente regresa. Muerte, causal definitiva. Renuncia, causal definitiva. Destitución, causal definitiva. O sea que en estas primeras 5 tenemos 2 temporarias y 3 definitivas. La enfermedad no es que el presidente se levante a la mañana y diga estoy enfermo, me duele la cabeza, me duele la panza. La enfermedad tiene que ser una enfermedad que le imposibilite ejercer la función presidencial. Hemos tenido presidentes con muchas enfermedades. Néstor Kirchner era un presidente muy enfermo. Hay un libro muy interesante de Nelson Castro, si lo pueden encontrar. Nelson Castro, médico convertido en periodista. ¿Ustedes saben cómo apareció Nelson Castro? Digamos, ¿cuándo se hizo famoso Nelson Castro? ¿Lo conocen a Nelson Castro? ¿Saben de quién estoy hablando? No. Valentina, mirá un poco de noticias de actualidad. Vos, Máximo, sí. ¿Y ahora tenés idea quién es Nelson Castro? No. Maitena. Yo no digo que tengan que ver televisión, pero tienen que estar informados. Es el conductor principal de TN. Así que bueno, ni les voy a comentar cómo se hizo famoso. Pero si no miran programas de actualidad política, ustedes estudiantes de Derecho, no se van a enterar de las cuestiones. Hay muchas cuestiones constitucionales que se ventilan diariamente. Te lo Perdón, digo. profe. Sí. ¿Puedo preguntarle por qué se hizo famoso Nelson Castro? No la sé esa historia. Sí, pero las 3 compañeras tuyas son personas que deben ver dibujitos animados o películas de Netflix.
No. Nelson Castro era un comentarista, médico de profesión, era un comentarista periodístico de tercer, cuarto nivel. Se va de viaje con la madre a Nueva York, una persona muy apegada a la madre. Se va de viaje con la madre a Nueva York, septiembre del 2011. Y tiene no sé si la suerte, la desgracia, la casualidad, que justo cerca del hotel donde él estaba, frente a su ventana, se produce el atentado a las Torres Gemelas. Y él relata en vivo para la televisión argentina el atentado. Casualidad, estaría desayunando, mirando para afuera. Él relata en vivo lo que él puede ver del atentado y ahí comienza su carrera. Y hoy es el conductor político, el analista político más, o de los más reconocidos en la Argentina. Y no reconoce. ¿Cuál te gusta a vos? No, a ver, yo lo noto como, a ver, hay un sesgo en lo que hace, ¿no? Por eso no Pero sé si tomarlo serio. ¿qué periodista no tiene un sesgo? No, bueno, yo soy periodista y muchas veces, ¿Y dónde trabajas, Máximo? actualmente no estoy ejerciendo, pero he trabajado en Canal 10, he Ah, mira trabajado vos. en el Mirá qué diario. bien. En realidad soy deportivo, me he relatado básquet, fútbol, Bueno, casi todos vienen, fíjate, casi todos vienen de lo deportivo. y digamos que sí, es muy común eso, arrancar por ese lado y después terminar de esa manera. No, hoy estoy nada más, digamos que no es tanto periodístico, pero hago la presentación de Quilmes en el básquet profesional, Ah, que es mirá qué como que bien. me fui llevando, claro. Y noto que hay periodistas de los dos lados, vamos a ser justos en eso, que tienen un interés, me parece, por demás. Por eso Todos, a veces no lo puedo tomar serio, en este caso a Nelson Castro, me parece. Máximo, todos, todos, absolutamente todos, para mí. ¿Y vos dónde estudiaste periodismo? No, adhiero, ¿no? La gran mayoría obviamente tiene un interés en Deportea. En deporte. No, no, todos los periodistas, mirá que he convivido y convivo, pero todos tienen un interés, o por su A propia ver, ideología, o por... con ese 5N y también, ¿no? Es otro universo paralelo, ¿no? es otro Es mundo, lo mismo. pero no vas a encontrar objetivo es el que, ni siquiera, ¿no? El que comenta el tiempo, pero todos tienen una voluntad o propia o por el ancho del bolsillo, pero El todos, otro colega me absolutamente. decía algo interesante, me dice, yo veo TN y están de un lado, y veo ese 5N, están del otro. Me dice, yo trato de ver Canal 26 para estar como en la imparcialidad. Me pareció Vos sabés que interesante. sí, vos sabés que yo lo conozco a Pierri, que es el dueño, y quiere entrar por todos lados, y no lo dejan, los grandes medios no lo dejan entrar, porque tiene una señal de cable, el Gran Buenos Aires, muy, muy, muy barata. Y ese es el otro problema. Lo que pasa es que él, bueno, es el dueño de las papeleras más importantes del país. Es el que le Siempre vende el papel a los fue acá partidos en para hacer las Argentina. boletas. O sea que nadie hace pis con agua bendita. Nadie, nadie. Pero bueno, tuvo esa suerte de relatarlo. Bueno, y tiene un libro que te lo recomiendo. A las chicas no, porque no les interesa ver televisión, pero van a tener que saber qué es lo que pasa. Se aprende, aparte, uno coteja sus conocimientos de derecho constitucional con lo que ocurre en la realidad, con lo que comentan y con las burradas que también dicen públicamente, ¿no? Y se llama Las enfermedades presidenciales. Y él relata desde el inicio de nuestra historia constitucional hasta ahora qué enfermedades han tenido los presidentes o vicepresidentes, o los presidentes más que nada. Y hemos tenido presidentes muy, muy enfermos, o sea, débiles de salud. Ortiz, yo creo que lo he comentado, diabético, estaba quedando ciego y ahí renuncia. O el propio Néstor Kirchner, una persona muy, muy enferma, con problemas de todo tipo. O el propio Menem, que estuvo internado muy grave en una oportunidad por una obstrucción en una de sus arterias.
o el propio de la Rúa, que también estuvo internado por problemas coronarios. Por menos de estos de los modernos, que podemos saber qué enfermedades han tenido, en otras épocas se enfermaban y pocos se sabía. Entonces les recomiendo ese libro, que son las enfermedades de los presidentes, las enfermedades presidenciales, para ver estas causales en caso de enfermedad. Primer tema, ausencia de la capital. Bueno, el presidente antes tenía que pedirle permiso al Congreso para salir de la capital. Esto ya ahora no, ha quedado hace mucho, mucho tiempo desactualizado, porque permanentemente entra y sale de la capital, y es una costumbre parlamentaria que el Congreso autorice una vez por año la salida del país del presidente, no de la capital, la salida del país, porque si no, cada vez que tuviera que salir del país tendría que ir con un proyecto de ley para que el Congreso le apruebe la salida del país. Y no, la verdad que es engorroso. Fíjese que ahora el presidente, en breve, que va a Europa, hace una gira, va a delegar el mando en la vicepresidente, y él va a estar varios días en Europa reuniéndose con los jefes de gobierno de algunos países europeos. Dos causales temporarias. ¿Por qué temporarias? Porque de la enfermedad se vuelve y de la ausencia del país también se vuelve. Después tenemos tres causales definitivas. Bueno, de la muerte, no hay que explicarla, de la muerte no se vuelve. La renuncia es un acto complejo. La renuncia no es un acto individual del presidente, es un acto complejo porque el presidente puede renunciar, pero en definitiva el que le acepta la renuncia es el Congreso de la Nación. No ha habido casos donde el Congreso rechace, pero podría rechazar. Ha habido muchos presidentes que han renunciado, desde los primeros, pasando por los últimos. Fíjense, el último que renunció fue de la Rúa, pero vamos a encontrar otros ejemplos en la historia argentina, y tiene que ser aprobada por el Congreso. Y la destitución, que es todo un procedimiento complejo también, que ocurre en el ámbito del Congreso de la Nación, donde participa la Cámara de Diputados, donde como acusadora, donde participa la Cámara de Senadoras como Cámara juzgadora, y la destitución tiene que ser votada por el Senado con una mayoría de 2/3 partes, al menos de los presentes, y no hemos tenido casos, no hay casos en la historia argentina, no hay casos en la historia argentina de presidentes destituidos. En estos casos, asume el Poder Ejecutivo el vicepresidente. En los dos primeros, como habíamos dicho ayer, como vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo. En los tres últimos, asume como presidente y vuelve a jurar. Esto es lo que vimos ayer. Vamos al segundo párrafo. En caso de destitución, causal definitiva, muerte, causal definitiva, dimisión, léase sinónimo de renuncia, o inhabilidad, acá son 4 casos, o inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación. ¿Qué es inhabilidad? Es la imposibilidad o la incapacidad de ejercer el cargo. La inhabilidad puede ser por factores médicos, por factores psiquiátricos. Inhábil, por ejemplo, un presidente que va en el auto y... Ese es uno de mis perros, si los escucho. La inhabilidad de un presidente que va en el auto y tiene un accidente, y tiene una conmoción cerebral, y está en coma, y no puede volver. No se le puede someter a un proceso de destitución, porque no ha generado ninguna causal de destitución. Pero está inhábil, pierde el razonamiento, pierde el habla, pierde el ejercicio de algunos signos vitales, entonces se lo declara inhábil. ¿Quién lo va a declarar inhábil? Bueno, frente a certificados médicos, el Congreso lo declarará inhábil. No ha habido casos de declaración de inhabilidad, pero puede ocurrir. Presidente que pierda el ejercicio de sus facultades mentales, producto de cualquier proceso médico que pueda tener. Entonces, en caso de destitución por el Congreso, muerte, que es la muerte, dimisión, acto voluntario y aprobado por el Congreso, o inhabilidad,
del presidente y vicepresidente de la Nación, ya acá entramos con los dos, que esto le pase a los dos, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente se electe. Acá aparece el Congreso, ya en función electoral. Ustedes saben que el Congreso tiene una multiplicidad de funciones. El Congreso no solamente sanciona leyes. Cuando sanciona leyes, lo vemos en una función legislativa. Cuando a posteriori de un proceso electoral proclama una fórmula ganadora, ahí tiene una función electoral. Cuando declara la necesidad de reforma, lo vemos en una función preconstituyente. Cuando inicia el procedimiento del juicio político, lo vemos en una función jurisdiccional. En este caso, que interviene para determinar qué funcionario público desempeña la presidencia, sea hasta que cese la causa de la inhabilidad, que acá ya la inhabilidad aparece como una cuestión más genérica, o un nuevo presidente sea electo, lo vemos en una función electoral, porque está resolviendo un problema sucesorio en el ejercicio del Poder Ejecutivo. Puede darse el caso, por lo general se da, de la mezcla de ambos párrafos. Un presidente que renuncia, que se asume el vicepresidente se enferma, entonces no tenemos titular del Poder Ejecutivo, ahí el Congreso debería determinar una solución. O al revés, un vicepresidente que renuncia o que se muere y un presidente que se ausenta del país. Pueden darse un sinnúmero de situaciones. Pero lo cierto es que el constituyente en 1853, y acá quiero llegar, este es el punto para mí más importante, el constituyente de 1853 estableció que el Congreso es el que resuelve, no el Poder Judicial. El Congreso es el que resuelve, y fíjense el verbo que usa, determinará. No dice votará una ley, votará una resolución, aconsejará, dice determinará, es un verbo medio de fase ejecutiva. El Congreso determinará qué funcionario público, no cualquier persona en el país, qué funcionario público ha de desempeñar la presidencia, y después le pone la cuestión temporal, hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad o un nuevo presidente sea electo. Bueno, esto es lo que se vota en 1853, hoy tenemos el mismo texto que se vota en 1853. Todo esto venía bien hasta que en 1868, como yo le comentaba, creo que la clase pasada, la anterior, el presidente era Mitre, el vicepresidente era Marcos Paz, Mitre pide licencia, el Congreso lo autoriza a salir del país, Mitre se va a pelear la guerra del Paraguay, Mitre era el jefe del ejército de la Triple Alianza, y Marcos Paz, vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo. Ocurre esta epidemia de fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires, y entre tantas situaciones que ocurren, el vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo, Marcos Paz, fallece. Entonces acá se da la segunda causal. Estamos en el segundo párrafo. Porque tenemos un presidente fuera del país y tenemos un vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo fallecido. ¿Qué ocurrió? El Congreso, o qué debía haber ocurrido, el Congreso determinará qué funcionario público... Bueno, ¿qué hizo el Congreso? No hizo eso, sino que el Congreso sancionó una ley. ¿La tenés, Valentina? ¿La podés leer? ¿Qué número de ley es? Yo busqué la actual.
¿Quién ¿Cuál es? consiguió la ley? ¿Quién consiguió la ley? ¿No les pedí que la busquen? ¿Les pedí que la busquen, sí o no? Dijiste que comparemos una No, de... no, les pedí que la traigan las dos, no dije nada. Dije que las Ah, traigan. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? Es muy simple. Valentina, no. Maitena, ¿lo hiciste? No. Yara, ¿lo hiciste? Perdón, no me podía desmutear. Busqué Máximo, ¿lo hiciste? ¿Cómo, Valentín? ¿Maitena? no me podía desmutear por eso. Busqué la ley nueva. Bueno, vamos a hacer así. Me acabo de enojar mucho, los voy a dejar. Lo único que tienen que hacer es buscar las dos leyes, como yo les dije la semana pasada, las dos leyes para poder comentarlas en clase. No pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo. Porque que hayan pasado el primer parcial no significa nada más que hayan pasado el primer parcial. Y si no empiezan a poner un poco de compromiso con las cosas que estamos discutiendo, van a hacerse cargo también de sus resultados. Es muy simple, vamos a ver la cefalía, le digo, busquen las dos leyes, la de 1862 y la actual, para poder compararlas. No es un capricho, no es un capricho, y compararlas porque son distintas, porque generan resultados distintos, por métodos distintos. La verdad que me enoja, no me enoja, me decepciona. La ley que se sanciona en 1868 establece un orden sucesorio, similar al actual. ¿Cómo es el actual, Maitena? El de la ley que vos buscaste. ¿Cuál es la ley que vos buscaste? La ley nueva. ¿Cómo, qué número tiene? La 25.000 Esa es una reforma parcial. ¿De qué ley? de la ley de acefalía. Bueno, ¿de qué año? De la de 1862, No, 1868. no. Bueno, ¿cuál es el orden sucesorio? O sea, ¿quién asciende en caso de ¿Cuál es el orden ausencia de sucesorio? ambos? Sí, sí, En caso de que es ausente sí, ambos, el sí, presidente y vicepresidente. sí. Está primero no me sale el nombre, el jefe de Estado. No. ¿Y ahora vos la leíste? ¿Buscaste alguna de las dos? no, profe, no No. no había ¿Máximo venido a la clase buscaste alguna pasada. de las dos? No, no. ¿Máximo buscaste alguna de las dos? No, profe. Bueno, chicos, los dejo, nos vemos el lunes que viene. Busquen las dos.